Que Dios les bendiga. ¿Ya? Que Dios les bendiga, hermanos de la iglesia. Estamos mandando este otro mensajito. Y nos decía Ceci que tenemos que ¿qué? Suscribirse a tu canal. Al canal, dice, para que haya más suscriptores y se pueda alcanzar más gente. Sí. Y que le den ¿qué? Like, que le den like. Háganlo, hermanos, no sé para qué, pero háganlo, ¿ya? Sí. Ahora sí, ahora abran su Biblia, Apocalipsis 15 del 1 al 4. Hoy compartimos algo, aunque pues esto me dio el Señor. Ahí les va, ¿sí? 15, 1, 4, sí, todos los que estemos ahí, dice así, vamos a leerlo. Vi en el cielo una señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Amén. Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hasta ahí. Vamos a compartir esta enseñanza hoy sobre este tiempo final también que Dios nos está marcando. Mire cómo aquí hay tantas cosas, pero aquí el Señor nos está mostrando, está hablando sobre las 7 copas de ira. Las 7 copas de ira, que son los 7 juicios finales de Dios, donde ya pasaron los caballos y ya pasaron desde luego las trompetas. Todas llevan un proceso, no van a ser todas juntas como creen, y en los últimos 7 años no. Estas copas de ira van a ser derramadas sobre los últimos 7 años. Al final de esos 7 años nos está mostrando cuando ya terminó esas 7 copas de ira y todo el tiempo de los 7 años, el tiempo de la gran tribulación que habla, y que durante ese periodo de 7 años serán derramadas las 7 copas de los juicios de Dios. Sobre las gentes dice que adoren al anticristo, su marca y todo lo demás. Y aquellos que no lo hicieron, nos dice aquí, alcanzaron la victoria. Entonces vamos a entender, aquí hay un punto muy importante. ¿Quiénes son estos que alcanzan la victoria? Dice, vi también como un bar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, se entiende que es al final, sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre, de en pie sobre el mar de vidrio con las arpas, y cantan el cántico de Moisés, aquí está la clave, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Entonces, ¿sí? Aquí, amén. Aquí estamos, Dios nos está mostrando, imagínense nada más, 2000 años antes, que todavía esto, cuando el Señor dio la revelación del Apocalipsis a través de Juan, 70 años, 90 años después de Cristo, 2000 años antes estaba hablando estos hechos. Imagínense cuántos años han pasado y cuántas iglesias han tenido que ver, y esto, como dice, lo tienen como algo, ¿qué podemos decir? Todo ese periodo de tiempo, algo que
pues no sé, como una ficción o algo. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué es esto? Como una película, ¿verdad? Algo que muchos, pues en su periodo ni siquiera lo tomaron en cuenta. Pero más que nada es hoy para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, ¿verdad? Que esto se está haciendo palpable, se está haciendo real, y después de que la iglesia sea quitada, todo esto va a suceder. Dice que vio a los hombres, que esto es importante, que habían alcanzado, logrado la victoria. ¿La victoria sobre quién? Dice, aquí ya lo aclara, ¿verdad? No solamente sobre el demonio en aquellos tiempos o sobre Roma y todos los sistemas de gobierno que han habido. Nos está mostrando sobre la bestia, el anticristo, ¿verdad? Que ya nosotros sabemos que va a reinar durante 7 años y que ya el libro de Apocalipsis no le explica. Entonces, es por demás para nosotros decir, vio a los que habían alcanzado, logrado la victoria sobre ¿quién? Sobre la bestia, el anticristo. En el tiempo que va a ser, ¿cuánto tiempo va a durar el anticristo? Nada más 7 años, ya está, ¿verdad? Y que es el periodo del tiempo que el anticristo va a reinar sobre la tierra. Todo ese periodo es cuando estos hombres han alcanzado la victoria. Cuando ya esté, por eso habla, ¿verdad? Sobre su imagen, su marca y el número de su nombre. Y desde luego sobre el sistema que va a operar el reino de Satanás, el nuevo orden mundial que va a operar al final de que va a suceder. Acá está, de los 7 años. Se entiende que aquí alcanzaron la victoria al final de los 7 años, que estarán, que hayan pasado estos hombres sobre la tierra al final, y por eso luego aquí ya nos está mostrando las copas de ira que vienen durante ese periodo que ellos pasaron. Y desde luego, esto dice que es una visión que primero Dios está dando en el cielo, con estos hombres que no adoraron, no se marcaron y no pues adoraron al anticristo ni el número de la bestia lo aceptaron. ¿A qué? Dice, y luego dice el versículo 3, esto es importante porque dice, una vez que esto está pasando ya en el cielo, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Pero el que nos esté poniendo aquí dos cánticos, primeramente, ¿verdad? ¿Qué es lo que están cantando? Cantan y dicen, cántico primeramente de Moisés. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Y sobre quién sucedió? Que esto es lo importante. A ver si captamos, hermanos, en la iglesia, ¿verdad? Mire, cántico de Moisés. Este cántico, ¿cuándo fue cantado? ¿Cuándo lo cantó y quién lo cantó? ¿Cuándo lo cantó? Amén. ¿Cuándo lo cantó? El pueblo de Israel. ¿Quién lo cantó? El pueblo de Israel, ¿no? Exactamente. Cuando ellos, al haber pasado por el mar rojo en seco y ser librados al final, ¿verdad? Ya habían pasado las plagas, ya había pasado todo y ya sabemos cómo el Señor todavía para destruir al ejército del demonio que era Egipto y a Faraón representando al diablo, ellos se meten y los destruyen. Y después, sí, exacto, en Éxodo, el pueblo de Israel, cuando al pasar el mar rojo y ser librados ya al final, ya del ejército y Faraón de Egipto. Y ahí dice que ellos, Moisés, una vez que pasa, ya ustedes lo saben, que precisamente está en Éxodo, ¿verdad? El cántico de Moisés, cuando pasan el mar rojo. Pero lo que está representando ahí es la liberación completa, la redención total, la victoria completa, total de Israel, que Dios venció al demonio, a los egipcios en aquel tiempo.
¿sí? Ahí lo están cantando, como fue en aquel tiempo. Y aquí me lo está poniendo para este tiempo. ¿Por qué también? Y luego, aquí nos lo dice sobre la victoria total, completa y libertad que sucedió primero en aquel tiempo, pero aquí ya me lo está mostrando sobre el final tiempo cuando se vence al anticristo y su sistema final. Si se capta, ¿verdad? O sea, esto ya lo está mostrando para este tiempo que cantan ese mismo cántico de liberación final sobre aquí esto el remanente de hombres que están y que tuvieron que pasar los 7 años del anticristo, ¿verdad? Tanto de Israel como de las naciones que no adoraran al anticristo y que aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Porque luego dice el cántico del Cordero. Dice el cántico del Cordero. A esto ya se está refiriendo a hombres o a personas que han aceptado a Jesucristo en sus vidas y en su corazón y que han experimentado también la libertad, la redención espiritual de su vida, sacándonos del mundo de Satanás, del pecado, libertándonos, ¿se entiende, verdad? Entonces estos dos cánticos dicen el final de la gran liberación completa y total. Una fue como una sombra por eso veíamos lo que son las sombras y buscar cuáles son esas sombras y cuáles son las realidades. Una sombra que fue en Israel con Moisés, si esa liberación, esa Pascua, para que entendamos, ¿verdad? Fue una sombra de Israel a través de Moisés en contra de Egipto y Faraón, que representaban el mundo, Satanás y su sistema de poder y de gobierno, y que ahora al final tiempo, en el último tiempo, cuando aparezca el anticristo, está representado, ya lo sabemos, el anticristo por el demonio, su reino, de él, del anticristo, Satanás, del mundo, y como fue la liberación de Egipto, así fue y así es ahora la liberación para este tiempo por medio de Jesucristo. Entonces aquí nos está mostrando grandes y maravillosas son tus obras. Sí se capta, ¿verdad? ¿A qué obras se está refiriendo? Obras de redención, obras de poder, de salvación, como fue en la primera vez con Israel, ahora con Jesucristo en el sentido espiritual, que nos ha sacado del mundial de Satanás, ¿verdad? Pues grandes y maravillosas son tus obras. ¿Qué clase? No, ya aquí no está hablando de las obras de la creación, sino la obra de redención, la cual hizo primero en Egipto, destruyendo al mundo, a Satanás, como una sombra de lo que será al final a través de Jesucristo, con el último reino y gobierno mundial del anticristo para destruirlo, si se capta, ¿verdad? Por dice el cántico del Cordero, representado hoy a través de la Pascua, la libertad de la esclavitud espiritual del diablo, su sistema, su gobierno del mundo, que es destruido y jamás se volverá a levantar sobre la tierra, sobre los hombres, sobre Israel, menos sobre la iglesia, ¿verdad? O sea, así como en aquel tiempo el ejército fue destruido y Faraón quedó ahí en medio del mar, en el fondo. Así va a ser Satanás, ¿verdad? Echado al fondo del mar, del lago de fuego, donde va a quedar junto con todo su ejército, como ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces vea la tipología que está haciendo el Señor. O sea, que nos está hablando sobre el tiempo del final, del reino, del gobierno del diablo y del hombre, que ahora para nosotros también ya está. En Éxodo 15. Exactamente, en Éxodo 15. Pero ahora aquí me está hablando que es para también este tiempo. Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y el número de su nombre de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, ¿verdad?
Entonces, aquí ya me está mostrando, ya no podemos, o sea, está recurriendo a lo que sucedió allá con Moisés y a lo que viene a pasar la Pascua espiritual con Cristo, ¿verdad? Y que nos está hablando del tiempo final, del reino y del gobierno del diablo y del hombre, que ahora para nosotros ya es claro, que nos está diciendo cómo este sistema del demonio operó desde la caída de ¿quién? De Adán. A partir de la caída de Adán del pecado, Satanás dominó, gobernó en la tierra como parte de su reino, ¿verdad? Y que estuvo entonces desde la caída de Adán y tuvo su duración. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Que la vida del hombre, de la carne, del poder de su reino en la tierra, solo duraría 120 jubileos, que precisamente está hablando de esto también. Una vez que lleguen los 6000 años, el reino de Satanás será destruido para siempre y reinará el gobierno de Cristo en el milenio. Si se capta eso, ¿verdad? Aquí podemos también aplicar esta profecía que tiene que cumplirse. El tiempo del reinado de Satanás durante 6000 años y del hombre y de su gobierno va a acabar y va a empezar el gobierno de Cristo. El reino de Jesucristo tiene su inicio ahorita precisamente en el séptimo día milenial, como ya sabemos. Al término de los 6000 años termina todo el sistema de Satanás, el gobierno del hombre y del mundo, y empieza el reino de Jesucristo, el día milenial, el séptimo día. Tanto en Israel, en Jerusalén, y para la iglesia, ¿dónde empieza esa nueva vida, esa nueva creación ahora? En el reino de los cielos, en la Jerusalén espiritual. Israel a la tierra, en su tierra Jerusalén. Ahí empieza el reinado también para Jesucristo a través de ellos. Y en lo espiritual, con la iglesia, sí se entiende eso, ¿verdad? ¿Ok? Sí se capta, ¿sí? Entonces, ahora, aquí una pregunta importantísima que tenemos que ver. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son estos hombres? 44,000. ¿Eh? No, no, y bueno, posiblemente sean parte de ellos, pero esos nomás son las primicias, los primeros. Posiblemente sí estén ahí incluidos, ¿verdad? Pero aquí lo importante no nomás son ellos, no nomás, si no estaríamos ya como los testigos, ¿no? Que nomás 140, no. Estos son las nosotros. Exacto, son las primicias. Nosotros las primicias. No, tampoco nosotros, solo que te quieras quedar, ni de chiste. Ahorita lo vamos a captar con la palabra. A ver, no entendí, ya no entendí. ¿Cuál fue tu pregunta, hermano? Ok. ¿Quiénes son estos hombres que alcanzaron la victoria sobre la bestia y el anticristo, su nombre, y que están ya al final de 7 años en el cielo confesando esta victoria? Los 3 testigos. Ya le aumentaste uno, Charo, nomás son 2. Digo, perdón, 2. No, ahorita lo vamos a... Es una gran multitud. No sé, sí, porque dice una gran multitud. Un mar de vidrio y habían alcanzado la victoria sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahorita, bueno, ya déjenmelo de escribir por medio de la palabra, mejor, ¿verdad? Para no estar adivinando. Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Y sabemos que están hablando, aparte de todas las obras de redención. ¿Quién dice esto? Si es su iglesia redimida, salvada por Jesucristo en el reino de los cielos, que cantan este cántico, los redimidos por Jesucristo al final de los 7 años de la gran tribulación, ¿o es Israel? ¿O es Israel? Si fuera la iglesia, tuvimos que haber pasado esos 7 años. ¿Sí se entiende, Charo? O sea, si este grupo de gentes tan fuerte, tan grande, fuera la iglesia, ahorita lo vamos a probar, entonces seríamos todos los que tendríamos que, la iglesia junto con los judíos, ¿sí? Que hayamos pasado este periodo. Entonces, ¿a quién se está refiriendo?
La prueba está en que dice, y cantan esta gente o estos redimidos, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Aquí está una, ¿cómo podemos decir? Una clave. Al cantar el cántico del Cordero, digo, de Moisés, ¿verdad? Ajá. Sí. Esto lo podemos entender. ¿Quién pasó ese periodo? ¿La iglesia o Israel? Israel. Israel. Entonces la iglesia todavía ni existía. Entonces la iglesia no participó del primer éxodo de Egipto. Solo Israel como una sombra. ¿Sí se entiende? ¿Quién? Nosotros no vamos a cantarle a Moisés. No. Ellos sí, porque sí. Entonces, la iglesia no participó del primer éxodo de Egipto, solo Israel con Moisés. Pero estos hombres, al final, que son judíos, con la victoria que alcanzan contra el anticristo, serán los que alcancen, tengan la victoria final contra él por medio de Jesucristo. O sea que estos hombres son judíos, son israelitas, no tanto judíos, israelitas de las 12 tribus que están reconociendo ¿ok? Y que ahorita voy a dar los versículos, ya han encontrado a Cristo, posiblemente en esos 7 años antes, o sea, esos 7 años finales, ellos han encontrado a Jesucristo. Sí se entiende, ¿no? Porque la iglesia no le cantan a Moisés. El cántico de Moisés no es para nosotros, es para ¿quién? Para Israel. Sí se entiende, ¿verdad? ¿Eh? Sí se. Entonces, nosotros cantamos. ¿Eh? Estaba viendo el primer cántico que está en Éxodo 15. Ese pero ahí es. dice cántico de Moisés y María. Sí, bueno, María porque estaba ahí. No. Pero ese es el cántico de Moisés. Ese fue el que cantaron cuando salieron, o sea, dándole gloria a Dios que los libertó para siempre, ya. Porque ya al destruir a Faraón y a su ejército, ¿quién podía ya perseguirlos? Nadie. Cuando ya, ahorita vamos a ver cómo esto es al final también con Israel. Entonces, ¿sí? Ellos son los que alcancen, tengan la victoria contra el anticristo por medio de Jesucristo, ya no por medio de Moisés. Eso fue allá, ¿sí? Hoy van a reconocer que su Mesías, su libertador, fue Jesucristo al final del tiempo, ¿verdad? Ya está claro. Y que son del pueblo, la nación de Israel. Ya hayan reconocido a Jesucristo, su Salvador, como su libertador, como su Salvador. Ahorita les voy a dar los versículos. La última generación, por eso dice que está el anticristo, ¿no? Entonces tienen que ser israelitas de la última generación, ¿verdad? Que estén viviendo en el periodo y en el tiempo del reinado del anticristo. Como aquellos israelitas fueron participantes de ¿quién? La última generación, para salir hoy de alguna manera igual a los israelitas que estén en los 7 años finales en la gran tribulación, el remanente de ellos va a ser librado con gran tribulación de no ser marcados, ¿verdad? Entonces, será la última generación que viva en el tiempo del anticristo. Del anticristo. Si no, ¿cómo? ¿Cómo? Aquí sí se capta, ¿no? ¿Sí, Charo? Ya voy a terminar. Así lo está diciendo. ¿Quiénes alcanzaron la victoria contra el anticristo? Su sistema, su reino, su sistema. Y Satanás, que representa, ¿verdad? ¿Y quiénes quedaron? Los 7 años después del rapto de la iglesia. Israel. Una vez que viene el rapto de la iglesia con la 7ª trompeta, vienen las copas de ira, los últimos 7 años, donde tiene que aparecer ya también de una forma real y visible el Juan Diablo II. Ya saben quién es el, no se va, que va a resucitar, lo van a echar para afuera. Bueno, pues más bien el diablo, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Va a resucitar. Cuando haya venido el rapto de la iglesia, vienen los últimos 7 años finales, que es el reinado del anticristo. Y
ellos tienen que pasar por este periodo. Entonces, estos que aparecen aquí son los israelitas que quedaron para los 7 años con el anticristo y que ya fueron redimidos, también salvados por Jesucristo. Ya aceptaron a Cristo en ese periodo, o no sé, pero ya lo aceptaron. No es la iglesia quienes van a pasar por la gran tribulación y el anticristo, ¿sí? Y dice que estos vencieron, aceptaron a Jesucristo como su Mesías y su Salvador. Aquí está, sí, porque aquí ya la iglesia ya no está. La iglesia fue levantada en la séptima. Ahora fíjense, aquí está la clave. Bueno, hay más versículos. Apocalipsis 24, ahí está. Una vez que viene Jesucristo, aparece en Armagedón, destruye a la bestia, al anticristo, falso, y todo lo demás, y los destruye, y viene el reinado, los 1000 años, ¿no? Dice el versículo 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, porque esta guerra, ¿dónde se va a suscitar? En Jerusalén, en Israel, ¿no? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y las almas, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, aquí lo está hablando, y a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente durante los 7 años, ¿sí? Que va a ser el periodo y el tiempo, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron, ya se capta, ¿quiénes van a ser estos en la tierra? Israel. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. No está hablando aquí de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel que hayan sido salvos durante esos 7 años y que van a reinar como reyes y sacerdotes. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Claro que esos 1000 años van a ser en la tierra. ¿Y quién va a reinar? Israel. No es la iglesia, Charo. La iglesia estamos ya para arriba, ¿verdad? Aquí. Ok, pues eso se me hizo bola. Sí, pero ya se captó, ¿verdad? No es... Sí, nada más una pregunta. ¿Es un remanente o son todos los que quedaron? Ahorita voy a ver los versículos, exactamente. Okay. Ahorita vamos a ver. Aquí lo importante es que estos hombres, ¿verdad? No es la iglesia, es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel. Y dice, ahora es de aquí que ya vimos, ¿no? Porque luego dice, vienen los 1000 años, se suelta al chamuco y salen ¿a qué? A engañar y a querer destruir ¿a quién? A Israel, no en el cielo, ¿sí? A Israel. Ahora luego dice el tercer ángel y su mensaje en Apocalipsis 14, 9, 12. Ya aquí desde luego la iglesia no está, pero Dios está dando una advertencia. 14. Bueno, vamos a ver desde el 14, 9 al 12 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a grande voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, desde luego que ya está ahí reinando el chamuco cochino apestoso, ¿verdad? Y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoren a la bestia, a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. ¿A quién se referirá? Y aquí viene, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, que son Israel, Israel, y la fe de Jesús, y la fe de Jesús. O sea, sí, y ahí se entiende, no está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel que van a estar
Sí, ya lo captaste, Chad. Sí, ¿Verdad? sí. Por eso es bien importante. Ahora vea lo que dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Todo, le damos gracias a Dios porque su palabra nos aclara que algunos que se van a quedar, bueno, pues haya que se queden, si quieren quedarse, ¿verdad? Pero nosotros de todas maneras no nos vamos a quedar. Dice en Apocalipsis 12, ya después de que habla en el cielo una gran señal, una mujer vestida de y su cabeza 12 coronas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y apareció otra señal en el cielo, el demonio, ¿verdad? Con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte, demonios de las estrellas, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer es Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días, que son 3 años y medio. La mujer, esto es una profecía final, no la puedes poner en ningún lado. Ya vamos a continuar. Se interrumpió un ratito, pero ahí va, no se asusten, ya vamos a acabar, Charola. Ahí vamos a acabar, Ceci. Y luego mira lo que dice en el 12, ay, ya me dio calor. 12, 13. Cuando vio el dragón, sabemos quién es el dragón, ¿verdad? El faraón, que había sido arrojado a la tierra, el demonio, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Una cosa es la mujer y otra cosa el hijo varón, que es la iglesia. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, como dice acá, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Y la serpiente, el diablo, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca para destruir a Israel. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto, la descendencia de ella, los que guardan, aquí volvemos a encontrar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que los judíos o israelitas que ya en ese periodo aceptaron a Jesucristo, una parte se van al desierto, eso ya lo sabemos, y otra parte se quedan en la ciudad, y el demonio va a atacar primero a unos, no puede, y se regresa a la ciudad para atacar a los que dice, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, son israelitas, ¿verdad? Que han creído ya en Jesucristo y que ya están dentro, pero no son la iglesia, porque estos son israelitas que están siendo, ¿verdad?, perseguidos durante los últimos 7 años. Entonces aquí está si se entendió o no. Ahora, por último, Romanos 11, 25, que esa es la puntilla final contra el chamuco. Romanos 11, 25. Y luego si hay alguna pregunta, pues lo podemos checar, ¿no? Bueno, yo hasta ahí. Porque no quiero, fíjense lo que el Señor dice, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis estas cosas, que ignoréis, porque todo lo que sigue anteriormente está hablando de Israel, no de la iglesia de Israel. Que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que nos creemos muy buenos, que ha acontecido a Israel endurecimiento. ¿De quién está hablando? De Israel. En parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado. Es un misterio, sí, porque el pueblo de Israel no comprendía que la salvación ahora por Jesucristo fuere también para ellos. Ellos fueron excluidos por un periodo de tiempo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles para incluirnos como iglesia. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, Israel. ¿Y cuándo será? Ya antes, Charo, cuando venga el rapto. Ahí es el último gentil. Aunque Pues sí, sí entren. estaba yo mal. No te preocupes, todos estamos mal. Somos, bueno, y dice, hasta que haya entrado el último de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Está hablando ya de Israel, al final, que será en Yom Kippur. Y que este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, que es la fiesta de Yom Kippur, final. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, gentiles, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, ahí ya está muy clarito, ¿verdad? Que hasta que entre el último gentil, la promesa para el Señor se vuelve a Israel, y el último gentil que entre como parte de la iglesia, tanto israelitas como gentiles, ¿sí? Se acaba el tiempo de la gracia para los gentiles. Y ya ven que muchos creen, la mayoría, de todas maneras, cuando venga el Señor y la iglesia, de todas maneras somos salvos. No van a ser salvos. ¿Por qué? Porque se acabó el tiempo de los gentiles. Ahora, una cuestión, si se acabó para iglesia, para salvación. No sabemos una vez que pasen esos 7 años y el Señor venga y se siente, ¿verdad? Y juzga las naciones y que a unos apartará a la derecha y otros a la izquierda, venir benditos, Ahí está hablando de un juicio de las naciones para que entren al milenio junto con Israel, ¿sí? Ahí van a entrar ellos al milenio junto con Israel como nación, y por eso es que todas las naciones vendrán y te adorarán, claro, reconocerán. ¿Cuándo? En el milenio. Va a haber naciones y hombres que queden para entrar al milenio, pero no a la iglesia. ¿Sí se entendió, Ceci? ¿Ya se fue? No, ahí está. Bueno, hasta... Aquí estoy, sí, muy claro. Sí, yo para mí también, por eso tenemos la confianza, la seguridad de que tienen que ser 7 años, ni modo que va a cambiar el Señor el tiempo, que tienen que cumplirse los 6,000 años, se tienen que cumplir, que viene el milenio, el reinado de Jesucristo, que ya sabemos que el anticristo ya nomás está haciendo un seguaje, ¿verdad? Para que cuando el Señor le diga aparece, va a aparecer, pero ya no está la iglesia y ya sabemos quién es. Esto es con el calendario judío. Sí, Los 6,000 años. claro, pero ya nosotros sabemos que son los 120 jubileos, 6,000 años, ¿verdad? Independientemente. ¿Cuántos jubileos? 120. 120, es que te digo tu número. No, Okay. 120. Entonces, para nosotros ya está claro eso. No sé, se capta o no se capta, ¿no? Pero pues ya por eso nomás estamos esperando. Y ahorita lo que tenemos son las señales de las trompetas, porque los caballos pues ya sabemos que empezaron y ya están recorriendo la tierra, no han acabado, siguen y siguen y siguen. Y las trompetas son juicios de Dios contra Satanás, y que ya nomás que caiga el grandotote, chamucote, y se abre el pozo del abismo y salen, ¿cuántos? 200 millones de demonios. No son chinos. Ay, no es que un ejército de 200 millones los chinos, no, hombre. Son demonios que salen. Aunque tengan los ojos jalados, pero no son chinos, ¿verdad? Son demonios. Y van a atormentar, por eso ahí lo vamos a ver, 5 meses con un tormento que no van a poder morir los hombres, ¿verdad? 5 meses, aquellos que no tengan el sello de Dios, el Espíritu de Dios en su frente. Como langostas, ¿verdad? Exacto,
Y ya saben que las langostas, su tiempo de duración, ¿cuánto es? 5 meses. 5 meses. ¿Y cuándo empiezan? Entre marzo, abril y mayo. Por la Mayo. primavera salen, ¿verdad? Sí. Exacto. En la primavera salen Sí. los chamucotes, ¿verdad? Y luego vamos a ver cómo es una sombra también el éxodo. El éxodo que fue en Egipto, lo estamos viviendo, va a ser es una sombra, un prototipo del éxodo espiritual de la salida. Luego lo vemos. De la relación. Exactamente. Ay. Bueno, que Dios, no sé, les bendiga. Vamos a cantar una alabanza. Ya terminé. Sí, terminamos la